Hola a todos, estamos comenzando el vivo. Hola José, Eduardo se está uniendo, siendo las 6:15 hora Israel, 1:15 hora Argentina. Comenzamos un nuevo vivo del programa Viviendo Israel, una vez más junto a ustedes, para poder informarles, para poder comunicarles todo lo que está sucediendo día a día desde Israel. Gracias a todos por estar. José me está saludando, hola Luli, Fabián se está sumando, Mirta. Gracias a todos por estar una vez más, por acompañarnos, nada más ni nada menos que desde el 7 de octubre. Ayer tuvimos un programa difícil, un programa especial, un programa por la liberación de estos últimos 3 secuestrados, por la liberación de Or, por la liberación de Oad y por la liberación de Eli. Realmente, como pueden escuchar en la voz, un segundito que lo vamos a invitar a Mati. Como les decía, el día de ayer, cuando vimos a estas 3 personas en su liberación, fue muy fuerte. Hola Mati, gracias por estar con nosotros. Hola Luli, ¿cómo andan? Bien, estamos bien. Les estaba diciendo a medida que van ingresando que la liberación de ayer fue muy fuerte para todos. Y bien sabemos que no hay diferencia con las primeras liberaciones, porque el hecho de ver a las chicas un poquito mejor y eufóricas y con la adrenalina de querer reencontrarse con sus familiares, no quiere decir que estas chicas no hayan sufrido malos tratos, vejaciones, que no hayan comido, que no se hayan podido bañar y que hayan pasado todas las aberraciones que nosotros ya sabemos que todas estas personas están sufriendo desde el 7 de octubre, que fueron secuestradas, arrancadas desde sus hogares o desde la fiesta de Nova. Pero lo de ayer fue una cosa tremenda. Hoy pudimos seguir avanzando y escuchar un poquito más de lo que pasó con ellos. Orlevi, por suerte, se pudo juntar y se pudo reencontrar con su hijito de tan solo 3 años, con Almog. Almog todo el tiempo le decía a los familiares, ¿por qué se demora tanto papá? ¿Cuándo va a volver papá? Porque hoy la abuela contaba que le explicaron que a su mamá no le iba a volver a ver, porque les recordamos, para el que no sabe, que a la mamá de Almog, a la esposa de Or, la mataron el 7 de octubre. Or salió y en realidad la primera pregunta fue, ¿a mi esposa la asesinaron? Fue tal la confusión que tenía después de estar 491 días encerrado bajo tierra, en túneles, porque no pudieron ver Bekoshi, la luz. No estaba seguro si a su esposa le habían asesinado o no, pero por suerte se pudo reencontrar con su hijo. Esa imagen creo que nos va a quedar grabada a todos. Eli Sharabi, cuando salió, lo primero que preguntó fue, mi esposa y mis hijas las quiero ver, me quiero abrazar con ellos. Él no sabía que a su esposa y a sus hijas las habían asesinado el 7 de octubre. Y esta gente, durante el cautiverio, le informaron que Yossi, su hermano, había sido secuestrado también y sí había sido asesinado. Es parte de lo que decimos siempre, ¿no, Mati? De esta aberración psicológica, de esta locura psicológica que tienen todos para con nosotros. Hoy escuchamos también, perdón, que toda esta gente salió obviamente con un grado de desnutrición que ustedes pudieron ver, que nos hicieron recordar a la época de la Shoah. Or salió con 20 kilos menos, contó que no pudo ver la luz todo este tiempo, que estuvo en los túneles, que se pudo bañar 1 o 2 veces en todos estos meses, que podía llegar a comer un cuarto de pita cuanto le daban por día, no más que eso. Así que imagínense las situaciones que sufrieron, torturas físicas, psicológicas, fue aberrante. Sí, Mati, te escucho. No, así es, vos lo estabas describiendo creo muy bien, esta situación de los secuestrados, que es trágica, que de nuevo, con cada salida volvemos a sentir lo que sentimos el 7 de octubre acá en Israel, que era esta situación de no entender lo que está pasando y de empezar a entender un poco más. También hay que decirle una realidad. El hecho de que en las anteriores salidas hemos visto que en la fachada o en el aspecto exterior
las personas que salían estaban bien, no significa que no hayan sido maltratadas y torturadas durante el cautiverio en Hamás. De nuevo, estamos hablando de una organización terrorista. Ahora, muy bien vos lo mencionabas esto, de que las imágenes despertaron tal enojo, bronca, tristeza en Israel, y creo que hoy fue un día donde todos los israelíes, digamos, la tapa, por ejemplo, del Israel Hayom era como el pijama de la Shoah. A mí particularmente no me gustan las comparaciones porque siento que son dos contextos totalmente distintos. Y creo que no es posible comparar, si bien podemos hablar de desnutrición en ambos casos, los contextos son muy distintos, pero sí me parece importante mencionar el hecho bueno, que la tortura de Hamas es una realidad. O sea, que ayer hayamos visto a personas que salen desnutridas, habla de la situación que mantienen estas personas en el cautiverio, y también nos tiene que hacer pensar a todos nosotros, obviamente, que Hamas es una organización terrorista, obviamente que en Hamas no se puede confiar en nada, pero también ponernos a pensar si de nuestro lado se hizo todo para llegar a un acuerdo antes. Creo que esa es una pregunta que hoy hizo mucho eco en la sociedad israelí. Totalmente. No solo hizo eco en la sociedad israelí, sino que llevamos 492 días. Estamos todavía dentro de la primera fase, en el cual, recordemos, el acuerdo es que 33 personas van a ser liberadas. Todavía quedan 17, de las cuales 8 sabemos que no están con vida. No tenemos los nombres, no sabemos, pero sí sabemos que de acá en más, hasta que se complete la primera fase, va a ser muy duro, porque sí sabemos con exactitud que vamos a recibir cajones o bolsas, no sé cómo las van a sacar, pero es una realidad. La realidad es que no van a salir saludando, ni contentos, ni posando a la cámara. Sabemos que de acá en más, cada día que pase, es como decimos programa tras programa, ¿no? Ya no hay tiempo. Realmente los secuestrados no tienen tiempo. Sin duda, y creo que esta situación de decir que los secuestrados no tienen tiempo, creo que se viene diciendo hace meses enteros, y algo que genera mucha tristeza, bronca, frustración sobre todo, es el hecho de nuevo, como yo decía antes, de jamás no se puede esperar nada, porque es una organización terrorista que la vida humana, tanto de israelíes como de palestinos, no les interesa en absoluto. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a pensar, y por ejemplo, menciono esto en eco de la entrevista que le hicieron a Yoav Gallant, el último ministro de Defensa de Israel, que él dijo, el acuerdo que estamos viendo hoy, que se está llevando a cabo, es un acuerdo que estaba desde abril. Entonces, la cuestión es toda esta tesis que decía que la presión militar iba a liberar a los secuestrados y que la presión militar y que seguir con la guerra y la presión militar, sin duda que la presión militar era necesaria. Ahora, ¿qué pensábamos? ¿Que los de Hamás tenían a los secuestrados nuestros en un parque de diversión? O sea, No, los secuestrados israelíes estaban en túneles, y el hecho de que hoy estemos viendo saliendo cuerpos desnutridos, obviamente que nos genera una bronca, una tristeza, un enojo muy fuerte para contra Hamás, pero también nos tiene que hacer reflexionar qué es lo que hicimos de nuestro lado para llegar o no a alcanzar este acuerdo. así es. Y ahora vamos a seguir hablando, como hicimos en el flyer, del tema de Trump, el tema de la situación en Gaza. Para el que no lo conoce, Mati Sakal es analista internacional, es periodista. Le pedimos que él venga a explicarnos un poquito en palabras fáciles, porque la verdad es que es un tema muy complejo, pero antes de pasar a eso, yo me quedé reflexionando hoy después de ver el día de ayer, porque yo creo que todos nos quedamos con las imágenes de ayer, y el tema es, y Arden Vivas, todavía no sabe qué pasó con Shiri, con Kfir y con Ariel, y yo creo que eso le da la fuerza para seguir adelante, para querer rehabilitarse, para querer seguir peleando hasta saber la verdad que todos queremos saber porque no la tenemos. Eli Sharabi salió ayer y esperaba el abrazo de su esposa y de sus hijas y se encontró con el abrazo de su mamá y de su hermana porque lamentablemente, como ya dijimos, su esposa y sus hijas fueron asesinadas el 7 de octubre. Yo digo, no es una opinión personal, ¿de dónde este hombre va a sacar fuerzas para seguir adelante? ¿Cuál va a ser la necesidad o el objetivo de decir voy a seguir peleando cuando su familia se destruyó? Sin duda, a mí, Luli, también me tocó entrevistar el jueves a cuatro familiares
que todavía los nombres de ellos ni siquiera están en la fase 2, que ni siquiera se nombraron, Gerut Nimrod y Vicky Cohen, y lo único que pensaba el sábado mientras veía la liberación es cómo deben pensar esos familiares que se encuentran sus seres queridos que todavía están secuestrados. Muchos están en los cuerpos y otros ni siquiera están. Y uno de sus familiares, y lo voy a mencionar porque me parece importante, me contaba que los niños, o sea, hasta el cuerpo, jamás el 7 de octubre lo mató al padre y se llevó el cuerpo, y los hijos todavía no entendían que el papá no iba a volver. Entonces, ¿qué hizo la familia? Un entierro de alguien que no era, porque el cuerpo no lo tenemos, pero para que los chicos entiendan que papá no va a volver. Y todo este trauma es un trauma que todavía estamos pasando, estamos transitando este trauma y como vos bien decías antes, van a empezar a salir cuerpos y eso va a ser muy difícil. Totalmente, como decimos siempre, no estamos en el post-trauma, estamos en pleno trauma hasta que esto no termine, hasta que no regrese el último de los secuestrados, hasta que todos los Hayalim puedan volver a su vida y a su rutina. Seguimos inmersos en esto. Pero por otro lado les pedimos a todos ustedes que están allá, que sigan alzando la voz, que no nos podemos callar, que esto que dijimos nunca más volvió a ocurrir, porque realmente vos no te gustan las comparaciones, Mati, pero yo no puedo dejar de compararlo con la Shoah, y sobre todo por lo de ayer. Y yo digo, esto no iba a volver a pasar. Hoy tenemos un Estado, hoy tenemos un país, hoy tenemos Israel, y como dice Sisi siempre, el país de los judíos. O sea, no podemos permitir que esto pase, y tenemos que seguir alzando la voz, y tenemos que seguir peleando y pidiendo por todos. Porque lo que queremos es vivir en paz. Porque nosotros no comenzamos esta guerra, porque nosotros estábamos tranquilos y simplemente nos estamos defendiendo. Y el costo es altísimo. Y no sé cuánto tiempo nos va a llevar para recuperarnos y si nos vamos a recuperar. Y ahora sí, Mati, te pedimos que nos cuentes en palabras así para las personas de la calle, para alguien que no entiende, yo, de verdad, el tema a veces es muy complejo y quiero que me expliques un poquito cómo es esto del tema de la propuesta de Donald Trump, del presidente de los Estados Unidos, respecto a Gaza. ¿Cuál es tu opinión sobre la propuesta que él tiene? Perfecto. Te permito, me tomo la licencia de empezar un paso anterior, Dale. porque lo que me parece interesante para entender a Trump, y te digo, ahora me relajo un poco porque es tan duro el tema que veníamos hablando antes, entonces ahora cuando hablamos de política internacional uno puede hablar más relajado. Cuando hablamos de Trump, a ver, me parece muy interesante mencionar algo que siempre lo mencionó Steve Bannon. Steve Bannon es el director de estrategia de la Casa Blanca durante la primera administración de Trump. Él sostenía lo siguiente, que la prensa, los periodistas son vagos y tontos. ¿Está bien? Y lo que tenemos que hacer es inundar a la prensa con noticias. Sacar noticias todo el tiempo. No darle un segundo a la prensa para que tenga un momento de analizar lo que estamos anunciando. Y en este sentido creo que hay que entender lo que hizo Trump con cientos de titulares en una semana, titulares en Colombia, con Groenlandia, que quiere el canal de Panamá, que quiere Groenlandia, que el plan de administrar el territorio de la Franja de Gaza y la transferencia, primero permanente, después temporal de palestinos a otros países. En relación a Israel, si te parece, vamos a mencionar todo lo que dijo Trump, porque no es solo la transferencia, o sea, el control de Estados Unidos en la Franja de Gaza. Trump levantó las sanciones que Biden le había puesto a ciudadanos israelíes que vivían en Cisjordania, acusados de extremismo. Trump aprobó el envío de las bombas pesadas, esas que Biden había limitado a Israel, algo que Israel necesita mucho para poder continuar la guerra. Retiró a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, continuó el desfinanciamiento de la UNRWA, todo esto por decisiones ejecutivas, lo que llamamos en Argentina un decreto. Pero la que más llamó la atención y sorprendió aún al equipo israelí, digamos, es la plan que anunció Trump de administrar el territorio de la Franja de Gaza, que Estados Unidos va a administrar el territorio de la Franja de Gaza. Una idea totalmente sacada de la galera, ni Israel se esperaba esta idea, que generó todo tipo de reacciones, digamos la verdad. Quienes la apoyan ven en esta solución una varita mágica a este problema que tanto veníamos hablando durante mucho tiempo, que es el día después. Bueno, lo cierto es que en 16 meses el gobierno israelí no propuso una alternativa para el día después, por lo menos del lado israelí no hay ninguna estrategia para qué hacer con la Franja de Gaza,
y de repente que venga Trump y proponga esto, puede ser una buena alternativa. Ahora, sus detractores lo que dicen es que es políticamente inviable. Estamos hablando de un territorio donde viven 1,8 millones de palestinos, 2 millones de palestinos, al menos 3 ejércitos, estamos hablando de Hamas, la Yihad Islámica y alguno que otro trasnochado de patas de la Autoridad Nacional Palestina. Una población también totalmente traumada, un territorio totalmente destruido. Entonces, por un lado, lo que pasa acá en Israel es que es tentador pensar que de repente hay una solución que es una varita mágica y que de repente el problema de Gaza podría desaparecer. Lo cierto también es que la Casa Blanca, un día después del anuncio de Trump, salió a decir dos cosas que son interesantes. Una es que la transferencia de palestinos va a ser temporal, no permanente. Y por otro lado, que Estados Unidos no va a mandar soldados a hacer eso. ¿Qué significa esto? Que soldados israelíes tendrían que ser los que harían esta transferencia si esto se llega a implementar. Pero la pregunta es, creo yo, ¿no? Para debatir, no qué es lo posible, sino qué es lo deseable. O sea, nosotros, Israel, tenemos la intención de hacer eso. ¿Cuál es nuestra estrategia? ¿Qué es lo que Israel quiere hacer? Y esa es la pregunta que ahora está circulando mucho en esferas políticas de Israel. Ahora, la pregunta es, ¿esta salida de los gazatíes es una salida voluntaria o se los va a sacar de la franja de Gaza? Porque se había hablado también de una posibilidad de que ellos se vayan de la franja de Gaza y ahora, si se van, se tienen que ir por aire o por mar y eso implica pasar por fronteras con Israel. O se van a ir por tierra, que ahí sí podrían salir por Egipto, que Egipto les cerró la cortina desde el primer día. Así es, bueno, la verdad es que la posición palestina, o por lo menos los gazatíes que viven allí, es que ellos no quieren dejar el territorio. O sea, que ellos viven allí. Voluntariamente no lo harán. Voluntariamente no lo harán. Egipto, Jordania y Arabia Saudita, sobre todo menciona Arabia Saudita porque a la sombra de la normalización de relaciones bilaterales con Israel está este tema también. Sacaron los 3 ministerios de Relaciones Exteriores comunicados oponiéndose a esta idea de Trump. Trump insistió diciendo, nosotros hacemos muchas cosas por estos países, ellos van a tener que aceptar, y ahí estamos viendo el juego de fuerzas que tienen entre Trump y estos países, pero Egipto no solo que no acepta eso, sino que anunció que el tratado de paz con Israel puede estar en riesgo si Israel decide implementar esta idea de Trump. Bueno, para el derecho internacional es algo que lo condenó, o sea, la ONU y los diferentes organismos internacionales condenaron esta propuesta de Trump, que lo que ellos entienden es que prolongaría más el conflicto. Ahora, ¿vos pensás que esta propuesta de Trump puede afectar a la segunda fase del acuerdo? Porque ahora hay una delegación de Israel que viaja a Qatar para poder avanzar con la segunda fase que ya tendría que haber comenzado hace unos días y se está demorando y todos los familiares de los secuestrados tienen terror de que no se lleve a cabo. Ya de por sí tienen miedo que no se termine la primera fase después de lo ocurrido ayer. Ahora, con estas declaraciones de Trump, ¿vos pensás que puede llegar a complicar y que se puede llegar a perder todo el tema del acuerdo? Mirá, hay una cuestión que es muy clara, que es la cuestión de los incentivos. Cuando empezó esta guerra, el gobierno de Israel fue muy claro en decir, nosotros tenemos 2 objetivos, destruir a Hamas y recuperar a los secuestrados. Ahora, cuando vos planteás estos 2 objetivos y lo haces abiertamente, lo que estás diciendo de la Hamas es, a mí no me importa si vos me devolvés o no me devolvés los secuestrados, yo igual te voy a destruir a vos. Entonces el incentivo de Hamas de devolver a los secuestrados es mucho menor, porque ellos saben que igualmente están afuera del mapa. Ahora bien, cuando Trump viene y en medio de un cese al fuego, lo que dice es, igual el territorio me lo voy a quedar yo y a los gazatíes los voy a echar, ¿qué incentivo le está dando a Hamas a terminar este acuerdo? Yo creo que poco. Lo que le está dando es un incentivo a Hamas y creo que en esta línea es lo que hay que, en esta clave es la que hay que entender todo el circo que hicieron ayer de Hamas, que si uno ve bien lo que decía atrás, primero hacer hablar a los secuestrados, una cuestión tremendo, terrible, capítulo aparte el hecho de que la Cruz Roja se preste a eso, pero lo hablamos en otro momento. Digo,
abajo había un cartel muy claro que decía Nitzahon Mujlat, victoria total, que es el eslogan de Israel, del gobierno de Netanyahu, con la cara de Netanyahu diciendo, arriba decía, Anachnu Ayom Shahrai, nosotros somos el día después. Lo que jamás está diciendo en respuesta a Trump es, de ninguna manera, nosotros nos vamos a quedar controlando acá. Y creo que todo esta bomba de humo que tiró Trump, yo digo bomba de humo porque todavía no hay nada concreto, nunca subestimaría a Trump. Yo digo que Trump es una persona que si algo no le falta es voluntad y capacidad de implementación. Ahora, lo que tenemos que pensar es cuál es nuestro interés ahora. Creo que ustedes bien lo vienen diciendo, hasta el último secuestrado. Nosotros tenemos que garantizar que salga el último secuestrado. Y después pensar la estrategia del día después, que obviamente creo que hay un consenso, no solo en Israel, en toda la política israelí, sino en la comunidad internacional, que jamás no puede ser parte del día después en la Franja de Gaza. Porque no le interesa a la población israelí y porque no le interesa a la población palestina tampoco. Es que en realidad, cuando siempre decimos, ¿no?, en los programas, cuando se dice Free Palestine y demás, los gazatíes tienen que entender que se tienen que liberar de Hamás, que se tienen que liberar del grupo terrorista Hamás, aunque están demostrando los gazatíes, y eso es una opinión personal, no estar muy limpios, no ser muy sanos, inocentes. O sea, estamos viendo liberación tras liberación, todo lo que están haciendo, todo lo que están filmando, todo lo que ellos apoyan por terror u omisión al grupo terrorista. Sí, sin duda. A ver, la cuestión de los civiles y los combatientes en la Franja de Gaza es todo una cuestión, una incógnita muy grande. También lo que hay que decir es lo siguiente, jamás lo que intenta mostrar sábado a sábado es una imagen de victoria. Y yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, que la mayoría de los soldaditos que son ahí son gente paga, porque jamás controla la ayuda humanitaria. Entonces, si querés comida, ponete el uniforme de Hamas y vení a filmarte. Todos con la cara de tapada, porque también tienen miedo que Israel los vaya a buscar. Pero yo no sé cuántos de ellos, cuánto de la capacidad militar de Hamas sigue vigente como ellos quieren mostrar, porque esto también es un circo para mostrarle al Medio Oriente que lograron vencer al ejército más grande. Pero lo cierto es que Gaza está destruida y que si Hamas quiere mostrar una imagen de victoria todos los sábados, mostrando una cuadra de soldados y generando esta guerra psicológica en los israelíes, bueno, que se fijen lo que pasa en el norte de la Franja de Gaza, que está totalmente destruida, que los palestinos supuestamente a quienes ellos defienden no tienen casas a donde volver, y eso es algo que jamás no lo cuenta, y eso es algo que ellos no lo mencionan. Sin duda, como decía antes, jamás no puede ser parte de el día después de la Franja de Gaza. Y creo que acá es el momento donde entra la política pública israelí a decir cuál va a ser la alternativa. Total, antes, Mati, de seguir, me están preguntando primero quién sos vos. Me dicen, ¿quién es la persona que está hablando? Mati Sakal es analista internacional, es periodista, nos ha acompañado muchas veces en los programas. Me están preguntando también por Gaby y por Sisi. Sisi está descansando, hoy le dimos el día para que se pueda recuperar también. Y Gaby, hoy hay una premiere, se está inaugurando una serie de una coproducción de Yair Dori Producciones y Canal 13 Reshet, sobre una serie sobre el atentado a la AMIA, de los cuales él es parte de la organización, así que no pudo estar, por eso vamos a hacer un programa también más corto para poder llegar luego al evento. Me están viendo que no estoy transmitiendo desde mi casa, pero nos parecía muy importante poder estar acá, más allá de haber estado el día de ayer, y poder seguir avanzando con esto de Trump, Gaza y su propuesta. Respecto a las sanciones de Estados Unidos frente a la ONU, que se quiere retirar de ciertas comisiones, ¿en cuánto le puede afectar a Israel? Bueno, particularmente el caso de Israel y las sanciones tipo de la ONU, perdón, sanciones de Trump hacia la Corte Penal Internacional y de Trump hacia las Naciones Unidas o los distintos organismos de las Naciones Unidas, Israel es algo que viene insistentemente planteando la idea de que estos organismos tienen un bias, una tendencia para con Israel. Por ejemplo, el punto 7 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tiene como punto permanente analizar la situación en los territorios ocupados palestinos. Lo que genera en Israel es esta sensación de decir, está bien, hay un conflicto con los palestinos, seguro, pero es el único conflicto del mundo, o sea, digamos,
tiene una situación, un punto permanente el Consejo de Derechos Humanos para analizar la situación de la minoría rohingya en Myanmar o de la guerra civil en Siria, donde murieron más de 500.000 personas por manos de su propio gobierno. Digo, ese doble estándar a Israel le molesta mucho. Y digo, esta parte de las condenas a la Corte Penal Internacional o las sanciones económicas a la Corte Penal Internacional, que limitarían mucho la capacidad de la Corte de poder continuar con sus casos, porque uno de los principales financiadores es Estados Unidos, le cayó bien a Israel en el sentido de que no puedan avanzar esas causas que generaron la orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant. Ahora, ¿se puede debilitar Israel frente a esto? Porque si Estados Unidos se retira, ¿cómo quedamos posicionados nosotros? Bueno, particularmente Israel no tiene mucho interés en la existencia de la Corte Penal Internacional. No es que es algo que lo digo yo, digamos, esto es algo que claramente para Israel es una corte, en palabras de Netanyahu, antisemita, una corte que juzga los crímenes de Israel y se abstiene de juzgar otros crímenes que se cometen en otras partes del mundo. Digamos, el aislamiento de Israel, que es algo que veíamos mucho en la última administración de Biden, donde Biden empezó a poner más límites a Israel, a decir, por favor, muéstrenme cuál es su proyecto para el día después y todo eso, creo que se revierte un poco con Trump. Y algo muy clave, y si quiero que algo quede claro de todo esto que estamos hablando, que es bastante complejo, es que el mensaje que le da Trump al juntarse con Netanyahu en Washington, siendo el primer ministro que visita a Estados Unidos, la primera visita oficial que recibe Trump. Trump lo que le dice al mundo es que el camino a Washington pasa por Jerusalén. ¿Qué significa eso? Que el que quiera tener buenas relaciones con Estados Unidos tiene que tener buenas relaciones con Israel. Y creo que ese es un activo muy importante para Israel, que con las políticas adecuadas puede llevarnos a lugares muy, muy, pero muy interesantes y a generar una situación en Medio Oriente donde nosotros podamos transformar el mapa iraní de una guerra en 7 frentes con ataques desde Siria, Irak, Líbano, Gaza, Cisjordania, Yemen, Irán directamente, a un mapa de normalización de relaciones bilaterales y multilaterales con principalmente Arabia Saudita y la Liga Árabe. Creo que esta es una oportunidad, un punto de quiebre en la historia de Medio Oriente que si lo sabemos aprovechar, por eso lo decía Netanyahu y yo en esto coincido, que es que estamos en un punto de quiebre que si lo sabemos aprovechar, esto nos puede llevar a un Medio Oriente totalmente distinto, cumpliendo el sueño famoso de Shimon Peres del nuevo Medio Oriente. Ahora, el retiro de las tropas de Estados Unidos y demás, ¿vos pensás que cómo queda Israel frente a la estabilidad y a la seguridad? Porque nosotros estamos muy allegados, por no decirte pegados a Estados Unidos. Si las tropas de Estados Unidos se retiran, ¿cómo queda Israel frente, te vuelvo a preguntar, a la seguridad y a la estabilidad? ¿Dónde estamos posicionados, dónde estamos parados nosotros? Bueno, a ver, que las tropas de Estados Unidos se retiren de Medio Oriente, primero habla de una intención de Estados Unidos de desescalar, pero nada, y de hecho, nada de seguro, pero tengo mucha confianza en que si Estados Unidos, bajo la administración de Trump, las tiene que volver a mandar, las va a volver a mandar. La cuestión es que ahora estamos en un impasse donde Trump está entrando en su gobierno, está haciendo un montón de anuncios que generan ruido en todo el mundo, y lo que está pasando ahora es que el mundo está expectante, digamos, va a expulsar a los migrantes colombianos, no los va a expulsar, es lo que estamos viendo, va a tomar Groenlandia, no va a tomar Groenlandia, ¿qué va a pasar con el canal de Panamá? Un montón de anuncios que hizo Trump de política exterior todavía están en veremos, y el que más nos toca a nosotros es este que tiene que ver con Gaza. Todo lo que tiene que ver con la cooperación militar es una cooperación estratégica y a largo plazo, no es algo que un presidente de Estados Unidos puede cambiar de manera rotunda. No nos olvidemos que Estados Unidos es un aliado estratégico irreemplazable de Israel, irreemplazable. Digo, yo escucho muchas fantasías de Rusia, China, irreemplazable. No hay, y lo voy a repetir 30 veces, no hay Mahlif
reemplazo a Estados Unidos. No hay. Respecto a los derechos humanos y al derecho internacional en Gaza, si Trump realmente lleva a cabo su propuesta, ¿qué pasa? Mira, en esto yo creo que es algo muy interesante. Trump es una persona que en su política exterior está guiado por su experiencia como real estate. Esto es como una inmobiliaria muy grande. De hecho, Steve Witkoff, su enviado a Medio Oriente, también es una persona que viene del real estate. Y creo que todos estos conceptos de derechos humanos, derecho internacional, cooperación multilateral, muy poco relevantes le son a Trump. Trump es una persona muy pragmática, donde él lo que está planteando ahora es, bueno, vamos a ver una idea, lanzó al aire, y hoy todo el mundo estamos hablando de la idea de Trump, que no tiene nada que ver con lo que propone ni la ONU, ni el derecho internacional, tiró una idea al aire. Y también, por ejemplo, una parte de su idea es esta idea de construir hoteles en la Franja de Gaza. Hay una nota muy interesante de New York Times que 4 personas allegadas a la administración, o sea, de carrera diplomática en Estados Unidos, dijeron que ellos no estaban ni siquiera enterados del anuncio que iba a hacer Trump. O sea, estamos hablando de un presidente que tiene un personalismo muy grande, o sea, que es él y sus formas y su performance y cómo dice las cosas, es totalmente impredecible. Y cuando digo que es impredecible me refiero, por ejemplo, también que en el acto de Asunción, él, habiendo secuestrados israelíes liberados, él dijo, estuvimos gobernados acá por Joe Biden, que era un demente, ¿sí lo dijo? Y dijo, por favor le pido a Joe Biden que libera a los secuestrados del 6 de enero. ¿Quiénes son estos secuestrados del 6 de enero? Los que tomaron el Capitolio cuando Trump en su anterior administración no había admitido su derrota, y algunos tomaron el Capitolio, y él los llama secuestrados. Y él lo dijo claramente, algunos los llaman prisioneros, yo los llamo secuestrados. Digamos, totalmente fuera de tacto frente a secuestrados israelíes que estuvieron en estos túneles de Hamas en comparación con los presos que puso Biden por la toma del Capitolio. De nuevo, es totalmente impredecible y mañana puede decir que quizás se arrepintió y que Arabia Saudita va a tener otro plan y vamos con ese plan. Ahora, yo escuchaba a los familiares ayer y hoy, ¿no? El miedo que tienen, obviamente, porque Trump, como decís vos, o sea, él va con su propuesta, él va muy convencido con su análisis. Sin embargo, los familiares dicen, esta nueva propuesta, esta locura de Trump, por llamarlo de una manera, desde el lado de ellos, puede poner en riesgo la liberación de los secuestrados. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se tendría que manejar Israel? Mira, lo que yo creo es que, digamos, es esto, o sea, lo más importante hoy es que vuelvan todos los secuestrados. Todas las estrategias más de geopolítica, de alianzas, digamos, dependen en gran medida de que vuelvan los secuestrados porque este es un interés nacional de Israel, es uno de los objetivos de la guerra. Y cuando yo digo, porque muchos acá se llega a un punto donde ambos objetivos de la destrucción de Hamas y que vuelvan los secuestrados colisionaron en un primer momento, hoy esa colisión se ve mucho más evidente. Ahora, no nos olvidemos que parte de la victoria de Israel tiene que ver con que vuelvan los secuestrados. Si no vuelven los secuestrados, por lo menos uno de los 2 objetivos de la guerra están terminados, o sea, no los lograste. Y gran parte de toda la estrategia regional que es posible llevar a cabo pasa en gran medida por que se termine este acuerdo. Y cuando vos mencionás esto de que los familiares tienen miedo de la segunda fase, ¿por qué tienen miedo de la segunda fase? Porque la segunda fase lo que plantea es el cese al fuego definitivo. Definitivo, se termina la guerra. Hoy estamos en un cese al fuego temporal que al día 42 se debería renovar con la fase 2. Ahora, la fase 2 comienza y la fase 2 prevé el fin de la guerra. Y el fin de la guerra es algo que los sectores del ala más derecha del gobierno de Netanyahu, Smotrich, porque Ben-Gvir ya se fue, no están dispuestos a aceptar. Y yo también creo que en ese sentido el plan de Trump de la expulsión de palestinos de la Franja de Gaza es una zanahoria a estos sectores más de extrema derecha de Israel para decirles continúen con la segunda fase que del día después nos estamos encargando.
La pregunta es qué va a pasar realmente el día después, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy Tzal se terminó de retirar de Netzarim y ya vimos en las noticias que hubo gazatíes que se acercaron, no sé si vos lo viste o no, a 300 metros del Gader, del, ¿cómo se dice Gader en Del, español? Se me fue la palabra, Miró, de él se me hoy, fue el de, nombre, se me fue el audio. de, de la Mati, ¿me de la escuchás? cerca, exacto, a 300 metros de la cerca, Itzhak tuvo que actuar. Entonces, esto de nos estamos retirando, va a terminar el tema de la guerra, todo el tiempo dijimos, tiene Israel dos objetivos, eliminar a Hamas y, por supuesto, y como número uno, recuperar a los secuestrados. Es, ¿Podremos es lograrlo? que parte de la eliminación de Hamas, y esto lo dijo el ejército, no lo digo yo, no tiene que ver solo con las capacidades militares de Israel y cuántas batallas puedes librar contra estos terroristas. Porque, vamos a decir la verdad, para que Hamas siga existiendo, lo único que falta es que haya un palestino que dispara contra un soldado israelí y se pone una bandita de Hamas. O sea, es imposible, es muy difícil terminar con todos los de Hamas. Parte de eliminación de Hamas tiene que ver con una cuestión política, que es ofrecer un reemplazo. Vamos a un caso concreto. ¿Cómo vas a eliminar a Hamas si cuando entras a ayuda humanitaria quien la sigue distribuyendo en la Franja de Gaza es Hamas? Le seguís dando el poder. ¿Cómo vas a eliminar a Hamas si no hay ninguna alternativa al gobierno de la población en Gaza que no sea Hamas? O sea, ayer prácticamente Hamas, y esto lo informa New York Times y Wall Street Journal, Hamas mandó policías a controlar distintos barrios en la Franja de Gaza. O sea, la cuestión de administración de la población en la Franja de Gaza la sigue teniendo Hamas. Eso es algo imposible. No es parte de los objetivos de Israel. Creo que la comunidad internacional tiene que mostrar todo su apoyo a Israel en el hecho de que jamás no puede ser parte del día después en Gaza, porque no representa ni los intereses de los palestinos ni los intereses de la humanidad. Karina, aprovechemos hoy que tenemos un programa más corto y podemos darle posibilidad a la gente a las preguntas. Sí. Dice, si se debería cumplir con un fin total de la guerra, si jamás nunca ha cumplido nada, ¿por qué nosotros sí tenemos que cumplir con esto? ¿Por qué no hablar con ellos su mismo idioma y terminar con todo? Perfecto. A ver, eso es una posibilidad, es una guerra eterna. Vamos a estar ahí en Gaza de por vida hasta matar al último de Hamas. Nuestros soldados van a seguir cayendo, como siguen pasando aún en cesar fuego. La semana pasada murieron 2 soldados. Es una alternativa, sin duda que es una alternativa. Pero bueno, o sea, esto es una cuestión de que el gobierno tiene que decidir cuáles son las prioridades. Y veo ahí caras de tristeza porque sí, es muy triste. Lo que Total. estamos contando no es para nada. Y le digo a Karina, yo hubiese preferido que mis vecinos sean Finlandia y Suecia, pero no son. No nos tenemos Finlandia y Suecia acá al lado nuestro. Ojalá. Aparte es esta sensación que decimos siempre, ¿no? Israel cuando fue la liberación de Arbel, que ella no estaba en manos de Hamas, estaba en manos de la Yihad Islámica, y vimos el lío, el balagán y todos encima de ella y el desorden y el riesgo de vida de ella que no sabemos qué iba a pasar. Israel decidió parar la liberación de los terroristas hasta que esto no se empiece a solucionar y haya un orden. Duró la nada misma, fue desde la mañana hasta la noche. También siempre decimos lo mismo con el tema de la ayuda humanitaria. ¿Por qué seguir dándoles la ayuda humanitaria que, una, no llega a los gazatíes, dos, jamás es la que lo redistribuye, y tercero, sería una solución como importante o una opción, calculamos, para poder frenarlos, porque si no tienen alimento, se les complica la situación. Claro, después, bueno, el tema es que después tenés la comunidad internacional y todo el mundo que te empieza a presionar para pedir que Israel siga ingresando ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. La realidad es la siguiente, es que toda vez que vos les des a Hamas capacidad para poder influenciar a la población gazatí con ayuda humanitaria, con los secuestrados son un asset, un capital muy importante para Hamas, porque ellos le pueden mostrar al mundo, mirá, vencimos al ejército más fuerte porque todavía estamos parados. Y hay algo que es muy interesante. Esto es una guerra asimétrica. ¿En qué sentido una guerra asimétrica? En el sentido que Israel es una democracia liberal que tiene que adherirse a un montón de reglamentaciones de derecho internacional, y por otro lado tenés un grupo terrorista que es sediento de sangre. Lo único que le interesa es matar israelíes, y si en el camino mueren palestinos, bueno, es algo que pasó. Ahora, jamás Israel gana porque tiene
la victoria de Israel está plasmada en objetivos políticos, que son dos: destruir a Hamás, liberar a los secuestrados. La victoria de Hamás es la mera subsistencia. Como decía antes, con que un terrorista palestino dispare contra un israelí, Hamás sigue vivo. Y después te hacen el video de que mataron a un israelí y que seguimos vivos y te ponen Nitzajón Mujlat de nuevo. Entonces, destruir totalmente a Hamás va a ser muy difícil, si no imposible. Lo que sí se puede hacer es reemplazar a Hamás. Ofrecer a los palestinos que viven ahí, a los gazatíes que viven ahí, una alternativa y demostrarle a Hamás que esto se terminó. Que ya no hay más valijas de dinero, que ya no hay más ayuda humanitaria, que ya no hay más nada. Y ellos tienen que tomar una decisión y acá sí la dirigencia palestina tiene que hacerse cargo del destino de su pueblo. ¿Qué es lo que quieren hacer? Tomen las riendas de su destino. Siempre se le acusa a la población palestina un montón de cosas. Yo lo que más siento es que nunca tuvieron un Ben Gurión. Nunca tuvieron un Ben Gurión que tenía las ganas de crear un Estado. Y que iba a aceptar lo que le dieran para crear un Estado. Es como decís vos, ¿no? La comunidad internacional nos acusa, muchos países nos dicen que somos genocidas, y como están escribiendo acá, ellos no tienen gente secuestrada, no tienen gente violada, no tienen gente maltratada, y sin embargo somos nosotros los que somos genocidas, nosotros los que hicimos a los pobres gazatíes, lo que les hicimos, y la gente no entiende, pero ya estamos convencidos que el que no entiende es porque no quiere entender, porque tiene la posibilidad de informarse el que realmente no sabe, porque el que nos odia, nos va a odiar, nos odia ahora y nos va a odiar el día de mañana. Ahora, el que no sabe y el que habla sin conocimiento, ese es el problema, y a ese le hablamos, para que entiendan realmente que nosotros simplemente lo único que queremos es defendernos, queremos recuperar a nuestros secuestrados, queremos vivir en paz, y nosotros estamos respondiendo a una guerra que nunca quisimos. Están preguntando acá, y vamos a dar una pregunta última para ir cerrando. Irán, ¿dónde está ubicado en todo esto? Porque Bueno, se reunieron con los de Hamás. ¿Qué nos podés contar, Mati? con los de Hamás, y creo que tiene que ver, ayer el Ayatollah Khamenei estuvo muy activo en Twitter, no sé quiénes lo siguen, y él tuiteaba: el futuro de Palestina es la liberación, un montón de cuestiones, porque esta imagen de Hamás liberando secuestrados es una imagen supuestamente de victoria, y nadie más que Irán, que digamos de victoria no tiene nada, porque pocas horas de electricidad al día tiene la gente en Teherán, porque viven bajo un régimen totalmente opresivo, pero bueno, si pueden, digamos, si no hay logros adentro, voy a buscarlos afuera. Eso es lo que hace el régimen iraní. Están preguntando el nombre del invitado No, y es Matías Sakal, analista va. internacional, periodista, nos acompaña, Abogado, sobre todo. abogado también, abogado, tiene varios cargos. Y la verdad es que gracias, Mati, gracias por tu explicación, gracias por tus palabras. Como decimos siempre, hoy vamos a hacer un programa un poquito más corto. Queremos que todos regresen, no nos podemos olvidar que todavía hay secuestrados adentro de la Franja de Gaza, que todavía no terminó la primera fase, que todavía no hemos recibido ni siquiera a los 33 secuestrados que tenemos que recibir en la primera fase, y que tenemos terror, y como fueron escribiendo, después de lo que recibimos ayer en el estado, que llegaron Or, Oad y Eli, no sabemos qué va a pasar la semana que viene, vamos a esperar como todas las semanas los nombres. Como decimos siempre, tememos por todos, tememos por Shiri, tememos por Kfir, tememos por Ariel, tememos por todos los secuestrados. Y a veces nos dicen, ¿y por qué los nombran a ellos? Porque son dos chiquitos, porque son dos nenes chiquititos que no tienen nada que ver con nada, que ni siquiera las bestias de Hamás pueden pensar que pueden hacerles algo. Ahí nos damos cuenta contra quiénes estamos peleando. Y por eso los nombramos en forma seguida. Sí, Mati. Te agrego algo para terminar, coincido 100%, y este programa y todo lo que hicimos acá en esta hora, yo particularmente se lo quiero dedicar a todos los secuestrados que aún están en esos túneles en la Franja de Gaza, que sepan cuando salgan, porque si Dios quiere y el gobierno de Israel y jamás toman las decisiones acertadas, ellos van a salir. Sepan que de este lado hubo una sociedad que nunca se cayó, que siempre los estuvo esperando, que siempre estuvo reclamando porque ellos vuelvan, y que si Dios quiere van a volver y vamos a poder empezar a sanar como sociedad. Ojalá así sea. Y antes de terminar, les volvemos a pedir una vez más:
que repliquen lo que hacemos nosotros, que ustedes sigan alzando la voz en la manera que puedan. Esto no puede quedar impune, esto se tiene que seguir circulando y como decimos al principio nosotros, porque somos ubicados, porque nos importa el otro, nos importan los familiares, tratamos de no mostrar videos que fueron terroríficos, tratamos de no hablar y de no expresar todo lo que sabemos y lo que hemos vivido y lo que seguimos viviendo. Pero creo que llegó el momento de que la gente abra los ojos, que el que no quiera mirar, que mire igual. Tienen que saber todo lo que hemos vivido y lo que seguimos padeciendo. Todos los secuestrados son nuestra familia. Realmente, como decimos programa tras programa, ellos no nos conocen, pero para nosotros son nuestra familia. No vemos la hora de que lleguen, estamos todos pendientes de cada liberación, sentimos el abrazo, el llanto, la alegría y la tristeza de cada familiar como si realmente fuera la nuestra. Gracias, Mati, una vez más por haber estado. Gracias a ustedes por seguirnos semana a semana. Gracias a AMIA Online y a Vis a Vis por acompañarnos desde el principio. Y nada, les pedimos que nos repliquen, nos van a poder seguir viendo. Si este programa no lo pudieron ver, pueden seguirlo a través de las redes de Mati Sacal, a través de Sisi Emperatriz, de Gaby Astrosky, de Piedra Libre y a partir de mañana del canal de YouTube de Piedra Libre y de Viviendo Israel. Te mandamos un beso grande, Mati. Am Israel High y fuerza. No aflojar, que no nos podemos caer. Tenemos que seguir adelante hasta que regrese el último de los secuestrados. Así es. Un saludo. Chao. Chao, chao.